andan? ¿Todo bien? Bien. Vamos a analizar algunos resultados de dos encuestas que son claves para entender qué opina el consenso de los expertos. Esto no es una consultora, no es un economista en particular, sino es una encuesta que se hace entre economistas para ver, bueno, por dónde vienen las proyecciones más calificadas para entender el impacto de esta pandemia en la economía local de forma global. Para eso veamos primero la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, que se publicó la semana pasada y que tenía 18 respuestas. Esto es un salto respecto a la cantidad de analistas que contestaban hasta el mes anterior. Lo interesante acá es que nos permite trazar el panorama de los próximos 3 años. Esto es, en la mediana de los expertos, ordenadas las respuestas desde la más baja a la más alta y quedándonos solamente con la del medio, lo que vemos es una caída de la actividad prevista para este año de 3,6%, un crecimiento hacia 2021 de 4% de la actividad y luego un crecimiento más moderado en 2022 de 2,5%. Es interesante ver esos 2 años juntos, 2020, 2021, y cómo cuando comparamos la economía al final de 2021 con la economía al final de 2019, quedaríamos 0,3% por encima. Es decir, la caída esperada para este año, de alguna manera se espera que se compense con un crecimiento de la actividad el año que viene. Sería una recuperación relativamente rápida y relativamente moderada la caída si se compara con lo que fue la crisis de 2002, que es el periodo de recesión más reciente y más importante de la economía uruguaya que muchos tienen en la cabeza y por lo tanto poder comparar con eso, cuando en ese momento en vez de un año eran 4 años consecutivos de caída de actividad desde el 99 al 2002 y solamente el año 2002 tuvo una caída de 7,7%. Estamos hablando que 2020 los expertos esperan una caída de 3,6%. Es significativamente más baja y en el conjunto de esos 4 años la economía cayó 15%, cuando ahora se espera que sea un año de esta retracción y una caída de 3,6%. Claramente esto es un escenario base, un escenario que hoy se ve como el más probable, pero claramente puede llegar a cambiar porque todavía la incertidumbre es muy grande. Es muy grande la incertidumbre respecto a la emergencia sanitaria, a la respuesta y por lo tanto el impacto económico que puedan tener las medidas que tome el gobierno y también cómo juega el resto del mundo y cuál es el panorama en que Uruguay se va a insertar. Dos variables también significativas, además de la actividad, son el empleo y la inflación. Si vemos en la segunda gráfica, donde está la actividad, o por lo menos la tasa de desempleo, la tasa de desempleo lo que muestra es, los analistas esperan, esto es de acuerdo a la encuesta de Focus Economics, esperan para Uruguay un crecimiento del desempleo de 8,9% en 2019 a 10,5% en 2020 y luego una moderación. Sin embargo, para alcanzar los niveles de desempleo de 2019 va a haber que esperar todavía a 2022, lo que implica una recuperación más lenta en el mercado laboral. Y por último, los precios al consumo. ¿Qué pasa con los precios que se dispararon en los últimos meses? Esta tendencia se va a mantener y bueno, lo que ven los expertos es que este año la inflación cerraría en el entorno de 9,9%, esa es la tercera gráfica, 9,9% en 2020, es decir, hoy que supera el 10% y se acerca mucho al 11%, la inflación se moderaría a lo largo de este año para seguir moderándose en años posteriores a 8,2% en 2021 y a 7,4% en 2022. Aún así, por encima del techo del rango objetivo de las autoridades que es de un 7%. Bien, para pasar en limpio, entonces los expertos están avalando aquello que decía el presidente Luis Lacalle Pou, que decía, bueno, trataremos de ir a una recuperación en V, es decir, un pico, una caída fuerte, pero también una recuperación rápida dentro de todo. Exactamente, eso es si todo se mantiene como hoy está y bueno, pero la incertidumbre todavía respecto a estos números es grande y sobre todo va a haber realidades muy distintas adentro de los sectores. Estamos hablando de esto, es la economía en su conjunto. No es lo mismo hablar de la construcción, que va a tener un boom en particular con la instalación de la planta de UPM a partir del próximo año, que hablar del sector turístico, donde va a demorar mucho más la recuperación. Entonces, por ahí una
una cosa es hablar de la economía en su conjunto y otro, bueno, qué va a pasar en la interna de los distintos sectores que componen la actividad. Muy bien, gracias Fede. Que pasen bien, hasta luego.